Entonces, esta imagen representa el ciclo de las rocas. Ustedes pueden ver, digamos, no recuerdo si esto ya lo vieron en teoría, me parece que sí. Si no, bueno, no importa. Tienen más o menos cómo se explica los procesos o qué es lo que va pasando para tener uno u otro tipo de roca, ¿no? Si empezamos desde la izquierda, vemos que hay un magma, bien, que está muy caliente, que puede pasarle dos cosas básicamente, bien, tener que salir para afuera mediante un aparato volcánico o quedar enterrado y enfriarse tranquilamente debajo de la superficie. Esa es básicamente la gran diferencia en el grupo de rocas ígneas, bien. Acá le faltan algunas letras, roca ígneo o ASI dice ahí, pero bueno, no le den bolilla. Bien, y es todo material que viene fundido, bien, desde el manto, desde la corteza y la parte del astenofre, bueno, y todas las partes las capas de la tierra que ustedes conocen. Bien, a eso pueden pasarle diferentes procesos, bien, lluvia, viento, transporte, y estamos ya dentro del campo de lo que sería las rocas sedimentarias. Bien, nosotros vamos a ver un grupo, bien, por vez, y después esto mismo tenemos una roca metamórfica acá en el medio, bien, que sería justamente metamorfosis, es una transformación de una roca cualquiera, puede ser una roca metamórfica, una roca ígnea, una roca sedimentaria. Bien, que en cada caso, no importa el tipo de roca, hay condiciones eh, particulares que dan obviamente el nombre al grupo, ¿no? Eso después más adelante, para los que sigan geología, se puede llegar a ver, se puede llegar a cuantificar índices, se puede llegar a ver las condiciones termodinámicas, bien, de cada grupo de rocas, pero a nosotros nos alcanza con que tengan este gráfico presente en la cabeza y que sepan más o menos de qué estamos hablando cuando decimos tal nombre de roca, qué características generales tiene, cómo la identifico, bien. Así que este es más o menos el gráfico, que lo van a encontrar también en cualquier libro, si ponen en Google también, ciclo de las rocas, o grupos de rocas, o rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, es muy probable que le aparezcan cuestiones parecidas, bien, más o menos lindas, pero es esto. Después, en la guía, lo van a ver enganchando bien con la parte de petrología. Dice petrología, empieza con petrología y les da una breve introducción, bien, y les habla de esto mismo, bien. Tenemos, bueno, en cuenta obviamente los procesos formadores de rocas, bien, ígneas metamórficas, bien, y esto que ven acá, este cuadrito que dice diagrama de flujo de los procesos geológicos, es esto mismo que yo les mostré, bien, visto de otra forma, un poco más esquemático, bien. Así que esto es lo mismo. Y bueno, acá tienen toda la explicación, que es lo que vamos a ir viendo nosotros en esta clase, bien. Vamos a destinar más o menos 2 clases por tema, bien, entonces va a ser una cuestión introductoria y después nos vamos a meter bien en cosas puntuales, bien. Generalmente en lo presencial se da una introducción y el resto se va viendo ahí en clase, bien, pero bueno, vamos a adaptar un poco el contenido y vamos a usar 2 clases por tema más o menos, bien. Entonces, como vieron acá, nosotros, digamos, del gráfico este, nos vamos a centrar en la parte esta que estoy señalando con el cursor, bien, de magma, roca extrusiva, roca intrusiva, bien, vamos a centrarnos en esa parte del esquema, si quieren llamarlo de alguna manera. Entonces, bien, tenemos una roca ígnea, ustedes pueden ver ahí una imagen, bien, hay un magma, hay algo caliente, bien, que veíamos recién, y que le pueden pasar varias cosas, bien, puede salir mediante un volcán, bien, como comúnmente lo conocemos, como lava, o quedarse tranquilo, bien, debajo de la superficie y cristalizar. Esa es básicamente la gran diferencia que yo después voy a ver en las rocas, bien, más allá de otras cosas, ¿no? Entonces, acá tienen más o menos un dibujo que está muy piola, que lo encontré, donde ven, digamos, ustedes ven desde la corteza terrestre, ustedes desde teoría analizan un poco desde el sistema solar, planetas jovianos, planetas rocosos, bien, y se van centrando y van entrando a
a lo que es la Tierra, ¿bien? Ven las capas de la Tierra, entonces nosotros acá directamente nos centramos en lo que es la corteza terrestre, ¿bien? La corteza terrestre, ustedes saben que están formados por rocas, ¿bien? Y hay toda una parte que nosotros ya vimos, ¿bien? Las rocas, ¿qué son? Son grupos o cúmulos de minerales, ¿bien? Entonces, desde ahí, ustedes ya saben qué es un mineral, saben qué es un cristal, saben qué es una estructura cristalina, ¿bien? Saben que responde a un quimismo particular, a un ordenamiento, ¿bien? Ese ordenamiento me genera compuestos, ¿bien? En este caso acá les muestra el cuarzo y la calcita, ¿bien? Carbonatos, que nosotros vemos los minerales. Y separa acá, bien, dos cuestiones importantes que es porque lo que se estudia, digamos, los minerales MENA, bien, que son minerales, todos los minerales, la mayoría de los minerales siempre se estudian por cuestiones, obviamente, de conocer sus propiedades, la cuestión de las propiedades de los materiales, o bien por su practicidad, por su uso, bien, su aplicación en la industria. Entonces, bueno, ahí tienen los ejemplos, que eso se sigue estudiando después, obviamente, a lo largo de la carrera en geología, tienen materias particulares. Bien, que por ejemplo de la azurita, que nosotros vimos que era un mineral de cobre, puede servir para obtener cobre, por ejemplo. Después se evalúa si conviene o no conviene, pero o la galena, bien, que ustedes saben que es un sulfuro de plomo, yo puedo obtener de ese mineral plomo, bien, por ejemplo. O materias primas, bien, algo un poco más eh, industrializado, un poco más manufacturado, bien, como es el cemento o ladrillos, por ejemplo, bien. Entonces, las rocas, los minerales, está todo involucrado y viene el enganche de todo lo que vimos nosotros antes, bien. Entonces, si vemos acá, fíjense que ustedes tienen rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, bien, y les da ejemplos de lo más típico o lo más llamativo, lo que ustedes se pueden encontrar fácilmente, bien. Entonces, vamos a ir bien con la definición de roca, bien. Entonces, la definición de roca es que en su mayoría son compuestos o elementos heterogéneos, bien, se ve algo heterogéneo, bien, y son agregados minerales, bien. Esa es la definición, son agregados minerales. Ustedes, bueno, acá está un poco también reflejado, bien, que forman parte de la litósfera terrestre, bien, acuérdense que la definición de litósfera es la parte de la corteza y la parte superior del manto superior, bien. Entonces, que es después lo que compone una placa litosférica, bien. Eso cuando vean tectónica de placas, ténganlo presente porque también, digamos, todo tiene que ver con todo. Bueno, esta imagen simplemente les quiere mostrar, les quiere comentar la escala a la que se pueden estudiar las rocas o los minerales, ¿bien? En geología tiene esa gran, digamos, ventaja, bueno, en biología también, en todas las ramas diría yo, pero ustedes pueden estudiar si les gusta la microscopía, les gusta esa parte, pueden estudiar minerales al microscopio, que es esta imagen más colorida, ¿bien? Estos son minerales vistos al microscopio. Pueden estudiarlos como nosotros en esta primera instancia, que es más que nada que aprendan a reconocerlas, a los minerales y rocas, bien, que sería una escala mesoscópica, una escala de mano, una escala intermedia, y ver finalmente, digamos, su aplicación. Por ejemplo, ahí ven una mesada de granito, bien, que es una roca que vamos a estar viendo también. Bueno, dentro del ciclo de las rocas, nos vamos a centrar en las rocas ígneas, bien, que aparecen ahí con color rosado. Esto mismo que está acá, este cuadrito, es el mismo esquema del dibujo que les mostré al principio. Bien, y me marca bien que de acuerdo a su génesis hay tres grupos, bien. Entonces, centrándonos en rocas ígneas, ustedes dicen que ahí les dice se forma a partir del enfriamiento y cristalización de un magma, bien. Esas son definiciones que vayan teniéndolas presentes, bien, qué es magma, qué es una roca, bien, son cuestiones que tienen que estar bien ancladas, ¿está? Entonces, si es una roca ígnea, surge a partir del enfriamiento de un magma, bien, vamos a definir qué es un magma, bien. Un magma es una mezcla de silicatos fundidos, bien, que es toda esta mezcla, bien, y
puede estar en tres estados, ¿bien? Es una mezcla, digamos, de sólido, líquido y gaseoso, ¿bien? Material en tres fases, y se expresa químicamente como óxidos, ¿bien? Si bien es una mezcla de silicatos, químicamente se expresa como óxidos, ¿bien? Ahí fíjense, sílice, óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de magnesio, óxido de manganeso, ¿bien? Estos serían como comúnmente se dice los elementos mayoritarios, ¿bien? Los que están en mayor proporción. Después obviamente hay elementos de toda la tabla periódica, pero estos son los que preponderan, ¿bien? Y acá una breve diferenciación, bien, que cuando tenemos, digamos, subyaciendo, o sea, por debajo de la superficie, lo consideramos magma, y una vez que extruye o sale a superficie, bien, lo consideramos lava, bien. Pero químicamente es lo mismo, bien, son óxidos de todos esos elementos que están ahí. Bueno, ¿cómo llegamos a una roca ígnea? Bien, fíjense que esto está todo escrito en la guía, yo simplemente acá lo grafico, lo separo. En la evolución de un magma, bien, es algo que se va enfriando, bien, y eso genera varios procesos, entre ellos la cristalización fraccionada como el más común, el más importante, bien. Entonces, ¿qué quiere decir la cristalización fraccionada? Bueno, que básicamente a medida que se va enfriando, bien, si vamos de izquierda a derecha en el dibujo, se van formando cristales, bien, es básicamente eso. Es como si yo caliento agua y empiezo a disolver sal y después dejo que se enfríe naturalmente. Ese agua se va a ir formando cristales de sal y se van a ir depositando en el fondo. Bien, eso es básicamente el razonamiento que tienen que tener. Después vamos a ir viendo cómo se puede ir enfriando eso. Bien, que va a ser lo que me va a marcar la diferencia. Porque si yo pongo ese mismo, por ejemplo, imagínense ese vaso de agua caliente o tibia, donde yo disolví, puse a disolver sal, no es lo mismo que yo lo deje enfriar tranquilamente a que lo ponga en la heladera. Bien, entonces ahí vamos a esas cuestiones físicas, físico-químicas, me van a dar obviamente una repercusión en cómo se forma y cómo queda mi resultado final, que es la roca, ¿no? Para ello también usamos bien la serie de Bowen. La serie de Bowen, ¿se acuerdan que nosotros vimos algo muy breve cuando vimos la cuestión de silicatos? Bien, cuando vimos isomorfismo, cuando vimos polimorfismo. Si no se acuerdan, péguenle un repasito. Bien, porque la serie de Bowen es algo que a mí me explica, digamos, las condiciones y me resume perfectamente las condiciones físico-químicas a las que se formó una roca en base a los minerales que tiene. Bien, entonces, ahí les dice que de acuerdo a cómo cristalizan los minerales, bien, encontramos dos series y en cada serie obviamente asociados minerales, ¿no? Entonces, primera cuestión es que una serie continua o serie de las plagioclasas se llama continua porque es continuo el sistema cristalino. Bien. Entonces ahí les dice, cambia la composición química, pero no el sistema cristalino. Bien. O sea, lo que es continuo es el sistema cristalino, que es triclínico. Y en la serie discontinua, bien, cambia su composición química y su sistema cristalino. Cambia las dos cosas. Bien. Entonces, esto que ven acá, bien, fíjense, es serie continua, serie de las plagioclasas, en la flecha celestita, bien, a la derecha. Y después tienen la serie discontinua, bien, o les dice la serie de minerales máficos. Bien, después vamos a ir viendo qué es esto de máfico, qué es esto de feldespato, bien. Simplemente quédense que hay un ordenamiento, bien, que está en base a la temperatura. Fíjense que acá les dice cristalización temprana, bien, a 1000 grados, y otra, una cristalización tardía a 600 grados, bien. Entonces, a medida que dijimos que se va enfriando un magma, se van formando cristales, bien, se van formando minerales. Y ese ordenamiento, esa posibilidad de un enfriamiento que puede ser rápido o lento, bien, tengo minerales que están, digamos, formándose, bien, por ejemplo, el olivino, bien, y una plagioclasa, acá la vamos a llamar cálcica, bien, fíjense que la serie continua, la flecha celeste, les marca acá simplemente que hay un extremo en calcio, que es de alta temperatura, y un extremo en sodio, que es de baja temperatura,
bien. Y era continua, recuérdense que esto siempre conserva el sistema que es triclínico. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber o podemos identificar algún mineral, bien que eso es lo práctico, decimos, por ejemplo, que a 1000 grados vamos a encontrar minerales como por ejemplo el olivino, que ya sabemos que es un silicato, bien, y minerales de plagioclasa cálcica, bien, y con eso está perfecto hasta ahora, bien. Después, por ejemplo, podemos seguir, nos vamos al otro extremo, bien. Entonces decimos que si encontramos, por ejemplo, mica y biotita, que ya también sabemos que son silicatos, por eso recuerden la importancia de los silicatos, podemos encontrar mica y biotita y plagioclasas sódicas. Y con eso estamos bien, bien. Y después si seguimos hacia abajo, fíjense que puedo encontrar feldespato, ortoclasa, cuarzo, bien, cuestiones y minerales que ya vimos los meses pasados, bien, las clases pasadas. Entonces, retomando todo, la serie de Bowen, bien, es un ordenamiento, bien, es la, la esquematización, bien, de una disposición de minerales, una serie continua y una serie discontinua, que me refleja cómo podría ser el enfriamiento, digamos, natural, si quieren, de un magma. Bien, entonces tengo una serie de alta temperatura, una serie de temperatura intermedia y una serie, bien, de temperatura baja. Bien, estos conceptos que donde nosotros encontramos olivino, por ejemplo, o olivino y piroxeno con plagioclasa cálcica, se llama paragénesis. Bien, eso también lo hemos visto y lo hemos mencionado anteriormente. Acá tienen también lo mismo. Fíjense que, por ejemplo, acá ya tienen más en detalle los nombres de la serie continua, ¿bien? Nosotros dijimos plagioclasa cálcica, ¿bien? Pero el nombre del mineral es anortita, ¿bien? Entonces, puedo tener olivino con anortita, ¿bien? O olivino y piroxeno con anortita y bitounita, ¿bien? Recuerden que en la naturaleza no es nada tajante, ¿bien? Pero, por ejemplo, sí, nunca voy a encontrar, qué sé yo, olivino con albita, o naturalmente. Después hay otros procesos que sí se pueden encontrar, pero se pueden diferenciar. Naturalmente no voy a encontrar, qué sé yo, olivino con cuarzo, bien, o anortita con cuarzo, bien, porque son extremos distintos, bien, corresponden a distintas temperaturas de cristalización, bien. Entonces, esta es, digamos, la serie Bowen con el detalle de la serie continua, bien, fíjense que tienen bitounita, labradorita, andesita, bien, oligoclasa, y nosotros que habíamos dicho la plagioclasa cálcica, que se llama albita, bien. Entonces, yo puedo encontrar biotita con albita, bien, pero no voy a encontrar biotita con anortita, por ejemplo, bien, que es del otro extremo. Eso es lo que les tiene que quedar y es la importancia de la serie de Bowen, bien. Bueno, acá entramos, fíjense que este gráfico creo que lo vimos en la parte de cristalografía o de mineralogía, bien. Les está hablando justamente de qué, de un ordenamiento, bien, hay una estructura cristalina, bien, presente, y después tenemos una estructura amorfa, bien, que no hay un ordenamiento. Y esta, digamos, es la gran diferencia y es lo que a mí me va a permitir diferenciar las rocas ígneas. Bien. Fíjense que la yacencia, ustedes después cuando en la práctica se hace la identificación de las muestras, bien, hay un ítem que se llama yacencia, donde ustedes tienen que poner. Ya sabemos que las rocas ígneas, bien, provienen de un enfriamiento del magma. Bueno, ese enfriamiento, bien, puede ser lento bajo la superficie o rápido y sobre la superficie, bien, con esta definición que vimos de magma y de lava, bien, asociado a aparatos volcánicos o que queda tranquilo bajo la superficie. Y después hay un intermedio que son las hipabisales, bien, que la característica que tienen es que son de gran tamaño, bien, son cristales enormes. Entonces, tenemos imagínense rocas plutónicas, por ejemplo la mesada de granito, que es quizás lo más común o lo que puedan llegar a tener en su casa, bien. Rocas volcánicas, donde hay un enfriamiento rápido, bien. Y eso me va a habilitar a mí o me va a permitir, bien, que el cristal se forme o no, bien. Recuerden el ejemplo del vaso de agua caliente con sal, bien. Si yo lo dejo al vaso tranquilo, enfriándose lentamente y bajo la superficie,
voy a tener una estructura cristalina ordenada, bien, los cristales van a formarse bien, tranquilos, bien. En cambio, si el magma extruye y se transforma en lava y se enfría rápidamente, bien, voy a tener una estructura caótica, desordenada y no me va a permitir mucho la formación de cristales, bien. Entonces, esa es la gran diferencia, bien, y que internamente ustedes lo pueden identificar con las cuestiones previas que vimos en cristalografía, bien. Bueno, acá tienen un grafiquito, esto está sacado del Tarbook, bien. Fíjense lo que yo les decía, bien, acá les marcan con color rojo, violeta y verde, bien, en rojo, perdón, vamos a empezar con las plutónicas, bien, en violeta o en morado tienen las rocas que quedan debajo de la superficie, bien. Entonces tenemos un magma caliente que se va enfriando en los miles de años y tengo roca plutónica. Y después tengo las rocas filonianas, bien, o rocas intermedias, ¿se acuerdan que vimos? O hipabisales también, bien, no son exactamente lo mismo, pero fíjense que son como rocas intermedias, bien, y que me generan estructuras particulares, que eso también creo que lo ven en la teoría, bien, todas estas cuestiones de sil, los diques, bien. Nosotros no nos vamos a meter en eso porque, bueno, lo ven en la teoría y nosotros en la práctica nos interesa que identifiquen las rocas. Y después tenemos las rocas volcánicas, bien en verde, fíjense, que pueden ser las coladas, bien, de lava que después se enfrían, bien, o el mismo aparato volcánico está hecho de roca volcánica, bien, es que va saliendo y va formando ese cono, bien. Después ustedes tienen en la teoría marcado bien los tipos de erupciones, bien, la forma de los conos, bien, eso presten la atención también y porque está íntimamente relacionado. Nosotros nos centramos en rocas solamente. Acá, bueno, fíjense que está bueno el paralelismo hecho con la parte de mineralogía y cristalografía, bien, fíjense que a altas temperaturas, 1300, 1200 grados, ¿se acuerdan que teníamos olivino, bien, y plagioclasa cálcica? Pero en la parte de los silicatos, fíjense que acá tenemos el nesosilicato, bien, ¿se acuerdan que el olivino, los silicatos están relacionados y organizados en grupos? Bien, entonces tenemos el olivino donde el tetraedro está solo, bien. Y fíjense que a medida que se va enfriando, el tetraedro se va formando, bien, cadenas simples, ¿se acuerdan? Los inosilicatos, se va formando cadenas dobles, bien, se va formando redes, bien, u hojas, y termina en el cuarzo, donde se acuerdan que eran los tectosilicatos, donde todos los tetraedros compartían un oxígeno y estaban todos unidos y era una red tridimensional, bien. Ahí fíjense que tienen un paralelismo de cómo va evolucionando no solo químicamente, sino también, digamos, cristalográficamente, cómo se va organizando el tetraedro de silicato, bien, que es lo que vimos las clases pasadas. Entonces, no es solamente un ordenamiento o una secuencia lógica de minerales, bien, que se van enfriando, sino que esto también responde a una cuestión cristalográfica, bien, eso tenganlo presente. Y a mano del lado derecho, bien, van a tener los nombres más comunes de las rocas que nosotros vemos en la parte de la práctica, ¿bien? Recuerden, intrusivo y extrusivo son términos, ¿bien? Que vamos a usar muy comúnmente, ¿bien? Intrusivo sería homólogo o análogo a plutónico, ¿bien? Intrusivo es algo que se queda dentro y extrusivo es algo que extruye, ¿bien? Que va hacia afuera, ¿bien? Que sería la parte de las rocas volcánicas. Entonces, tenemos gabbro, basalto, bien, quizás alguno conoce, porque cuando van a comprar, qué sé yo, una mesada o van a comprar, no sé, sí, más que nada mesada, es lo más común, lo más corriente, bien, les muestran este tipo de rocas, bien, ustedes ahí ya ven una aplicación directa, bien. Fíjense también que en la serie de Bowen, marcado acá, les marca Low Silica Magma. Bien, ¿qué quiere decir eso? Que es un magma que está empobrecido o tiene muy poco que sílice. Bien, recuerden que el sílice nosotros acá lo vamos a ver como cantidad de cuarzo. Bien, fíjense que el cuarzo está recién al final de la serie de Bowen
y ahí les dice High Silica Magma, que es alto contenido en sílice. Bien. Entonces, teniendo en cuenta la temperatura, el ordenamiento cristalográfico, el nombre de los minerales, que eso se refleja en nombres de rocas, tenemos la serie de Bowen completa, bien, y este gráfico que es bien, bien práctico, bien, nosotros nos basamos en estas cuestiones prácticas. Esto es lo que hacemos, bien, cuando tenemos una muestra, la describimos, bien, como hicimos, ¿se acuerdan? Como con minerales, nosotros tenemos una muestra, agarramos y la describimos. Tenemos que tener, obviamente, herramientas y parámetros para describirlo. Entonces tenemos una textura y una estructura, bien, que eso es la fábrica, bien, es básicamente cómo está distribuido o cómo está compuesto, bien, la roca que tenemos enfrente, bien. Entonces, dentro de la textura podemos ver que puede ser holocristalina, hipocristalina o holohialina, bien. Entonces, holo, recuerden que siempre va a ser todo, no importa la palabra que esté asociada. Bien, holo es todo. Bien, entonces, holo cristalina es todo cristales. Bien, hipo tiene que ver con poco. Bien, entonces, hipocristalina, poco cristales. Bien, que son las rocas, fíjense, todo cristales, dijimos que se enfría tranquilo debajo de la superficie, rocas plutónicas. Hipocristalina, poco cristales, bien, que acá les dice cristales y pasta, porque cuando ustedes lo ven, pueden ver algún cristalito, pero después ven toda una pasta que no identifican nada. Ahora vamos a ir viendo fotos igual. Bien, rocas volcánicas. Y holohialinas, que es todo vidrio volcánico, que a veces quizás alguno lo conoce como sílex, o si vieron algunas, ¿cómo es? Puntas de flecha de los pueblos aborígenes, usaban este tipo de material, ¿bien? Para hacer raspadores y todas esas cuestiones. Bien, entonces, fíjense que acá tienen imágenes de textura holocristalina, bien. Esas rocas están formadas todo por cristales. Bien, dentro del material que nosotros usamos, bien, usamos la lupa, bien. Entonces, si usamos la lupa con esas muestras, vamos a ver que son cristales uno al lado del otro, bien. Oscuros, menos oscuros, rosados, naranjas, bien. Que esto que ustedes ven en bruto, bien, es lo que después pulido y lindo forman las mesadas, bien, que vimos al principio. Después tenemos textura hipocristalina, que acá ven lo que yo les decía, bien. Pueden ver como cristales individuales, pero después hay toda una pasta negra en este caso, y en la de abajo a la izquierda es una pasta gris, bien, donde no se puede identificar nada por más lupa que haya, bien. Generalmente esa pasta puede llegar a identificarse algo al microscopio, bien, que es lo que ven en mineralogía y en petrología en segundo y tercer año. Y después esto que yo les decía, la textura holohialina, bien, que son este tipo de rocas que son muy lindas, son bastante brillosas, bien, donde se han usado antiguamente para puntas de flecha, raspadores y esas cuestiones, bien. Entonces gráficamente lo pueden ver, quizás hasta lo pueden identificar, quizás alguno capaz tenga muestras en su casa, porque son muy lindas algunas. Bien, y eso es la textura, bien. Después tenemos el tamaño de los cristales, esto que yo les decía, ¿bien? El tamaño de los cristales puede ser afanítico o fanerítico, ¿bien? Entonces tenemos afanítico cuando se ven solo al microscopio, ¿bien? La cuestión del prefijo a siempre es algo que niega, ¿bien? O que no está. Entonces, fanerítico, los cristales están y se ven. Afanítico sería que no se ven simplemente con la lupa o a ojo desnudo, ¿bien? Entonces, tiene un ejemplo acá. Fíjense, esta roca negra, que yo no veo nada a la izquierda, ¿bien? Es una roca afanítica, ¿bien? ¿Por qué? Porque si yo después llego y corto un pedacito y lo veo en microscopio, voy a ver los minerales, pero a simple vista no. En cambio, en una roca fanerítica, bien, tengo cristales que yo a simple vista puedo identificar, bien, individuos, bien, y cristales que después vamos a ver de qué son, minerales, bien. Otra cuestión, relación entre los cristales, bien. Puede ser equigranular o inequigranular, bien. Entonces, equigranular, bien, el mismo nombre lo dice, igual grano, bien, el mismo tamaño.
O inequigranular, bien, tengo cristales mucho más grandes y unos chiquitos, unos intermedios, no es algo parejo. Bien, es simplemente eso. Y después, bueno, esto se ve en la práctica, así que esto no le vamos a dar mucha más importancia, pero fíjense que tengo una textura particular, que es una textura plítica, que es equigranular, pero es muy chiquita, no la veo, ¿bien? Y es básicamente cuarzo y feldespato. Pero eso, bueno, se ve en la práctica. Simplemente me interesa que se queden con los conceptos que venimos viendo. Después, dentro también de la textura inequigranular, hay particularidades, ¿bien? Donde tenemos una textura porfírica y una textura pegmatítica, ¿bien? Todo esto que yo les estoy diciendo está en la guía, así que no se asusten que por ahí si no entienden nada o quieren volver a repasar algo, no solo van a tener el video, sino que en la guía van a tener otros ejemplos también. Bien, entonces fíjense por ejemplo en la textura pegmatítica, es lo que yo les decía, que son cristales del tamaño, de gran tamaño, bien, fíjense que esta es una muestra de mano y el cristal es básicamente la mitad de la muestra, bien, el cristal este oscuro. Bien, y después tenemos una textura porfírica, bien, donde hay cristales bien formados, fíjense que yo puedo identificar cada cristal por separado, bien, y que son relativamente grandes o medianos, y están metidos en una pasta, ¿bien? Entonces, dentro de lo inequigranular, porque ambas son de diferentes tamaños, los cristales, tengo estas particularidades, ¿bien? Porfírica o pegmatítica. Generalmente la textura pegmatítica se asocia, se acuerdan, a la yacencia de una roca pegmatítica, ¿bien? Que después vamos a ver cómo se forma. Bien, y después teníamos por un lado, ¿se acuerdan? En la fábrica tenemos la textura y la estructura. Bien, la estructura es mucho más rápida y sencilla siempre para identificar y está asociado siempre a rocas volcánicas. Bien, esto recuérdenlo porque siempre que van a ver estructura van a verlo en roca volcánica. Bien, entonces fíjense que tenemos la estructura vesicular, bien, que son como poros, agujeritos, bien, amigdaloide y fluidal, bien. Entonces, ¿a qué responde cada una? Bueno, si dijimos que era roca volcánica, bien, es roca que sale a la superficie, es magma caliente que sale a la superficie, bien, se transforma en lava. Y dijimos que desde la definición de magma, bien, nosotros teníamos tres fases en equilibrio. Gaseosa, bien, sólida y líquida, bien. Lo que sale, como uno obviamente ve la lava, pero eso tiene gases adentro. Bueno, esos gases que van escapando de forma rápida, bien, me generan estos agujeros, bien, es por donde escapan los gases. Bien, esa es la forma en que se forma esta estructura. Después, si estos mismos agujeritos se rellenan con otros minerales, tengo la estructura amigdaloide, bien. Y por último, fluidal, bien, ustedes han visto quizás los ejemplos de las lavas de Hawái, que son las más comunes y las más conocidas, bien, que van fluyendo como, sí, como un río, como un cauce de cualquier fluido, bien, y eso me genera este tipo de estructuras en determinados cortes, bien. Fíjense que se ve como en capas, bien, que fue fluyendo y se ven, los cristales se ven direccionados, bien, están como acostaditos a lo largo, que me marca el sentido por ahí en la dirección de cómo fluía esa lava, bien. Entonces, simplemente la estructura es esto, bien, visualmente yo la puedo identificar. Y responde, bueno, ahí les dice más la definición, a inhomogeneidades dentro de la roca, bien, son cuestiones que se diferencian fácilmente. Eso, bien, son estructuras de mano, bien, que yo veo fácilmente, pero también tengo estructuras megascópicas o gigantes, bien, que es la disyusión columnar, bien, quien haya ido para el lado del parque Los Alerces, creo que es, se pasa por un río que ahora no me acuerdo el nombre, para el lado de Esquel, y esto se ve perfectamente, creo que es el río, ay no me acuerdo, tiene un apellido, no me acuerdo. Y las lavas cordadas, bien, que básicamente es la lava a medida que va fluyendo, bien, fíjense que genera esta estructura, bien. Son estructuras gigantes, bien, que nosotros por ahí no las vamos a ver. Tenemos, dentro de disyunción columnar, tenemos una columna chiquita en la cátedra que se las podemos mostrar, bien, pero es una estructura megascópica. Y dentro de la parte de mineralogía, bien,
tenemos rocas, ustedes ya conocen los grandes grupos de rocas, pero acá nos vamos a centrar, recuerden, en la parte de los silicatos. Así que si quieren prestarle un repaso a eso, recuerden que era el grupo más importante porque es el grupo que forma las rocas, bien, los silicatos. Y tenemos rocas leucocráticas o melanocráticas, bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Básicamente, fíjense, rocas claras o rocas oscuras, bien. Entonces tenemos rocas leucocráticas, que son tonos claros, bien, compuesto por minerales claros o félsicos, bien, como cuarzo y feldespato. Bien, de la serie de Bowen son los que están abajo. Y después tenemos rocas melanocráticas, que son rocas oscuras, bien, que estos minerales oscuros se llaman máficos, como olivino, piroxeno, bien, anfibol o biotita, bien, que sería toda la serie de los minerales discontinuos. ¿Se acuerdan que cuando vimos la serie Owen decía minerales máficos? Bien, eran esos, bien, lo de la serie discontinua. Y acá un ejemplo, fíjense que a la derecha, en el fondo negro, tiene una roca clara, que si bien eso quizás a veces confunde, pero en general es de tonos claros, bien, aunque tenga algunos minerales más oscuros. Y a la derecha tienen toda una roca que es toda, digamos, visualmente oscura o de tonos más grisáceos, bien. Eso lo van a identificar así, a simple vista, bien. Bueno, esto es más de lo mismo. Fíjense que acá ya tenemos también, tenemos la temperatura que va de lo más caliente a lo más frío. Tenemos la serie de Bowen dispuesta con los componentes claros y los componentes oscuros, bien, para que vean eso, básicamente. Y tenemos lo mismo, bien, olivino, piroxeno, anfibol, biotita, bien, y del otro lado plagioclasas alcalinas o sea, la serie de las plagioclasas directamente, ¿se acuerdan? Las más calientes o las más de temperatura mayor que empiezan a cristalizar en alta temperatura eran las cálcicas, y a medida que vamos bajando la temperatura tenemos las sódicas, bien. Esta es otra forma de ver la serie Bowen. Lo que interesa acá es el nombre de las rocas, bien. Fíjense que si tenemos plagioclasa cálcica y olivino y piroxeno, estamos hablando de un basalto, si es roca volcánica, y de un gabbro, si es roca plutónica, bien. Y acá les muestra debajo el contenido en sílice, bien, que es importante también saberlo. Entonces, si yo hablo de un basalto, bien, o de un gabbro, que esto seguramente hay mesadas de gabbro y de basalto, bien, tienen que pensar en estos minerales, bien, olivino, piroxeno, anortita, ¿se acuerdan que era la plagioclasa cálcica? Bien, y un contenido en sílice muy bajo, bien, menos del 50%, o sea que estos minerales son abundantes. Y ya terminando, bien, el tema de la saturación, bien, que tiene que ver con el contenido en sílice, bien, que hay en una roca. Recuerden que entonces una roca puede ser saturada, sobresaturada o subsaturada, bien. Entonces eso tiene que ver con su contenido en sílice. A ver, ¿no se escucha? Que pongo a grabar, ahí está. Los tipos de lava están acá representados como la serie Bowen, ¿bien? Ustedes aprendiéndose bien la serie Bowen van a poder vincular todo, ¿bien? Minerales, temperaturas, contenido en sílice, nombres de rocas, ¿bien? Así que apunten, digamos, a aprenderse bien la serie de Bowen y después le van agregando más información, ¿bien? Como por ejemplo acá, los tipos de rocas, el contenido en sílice, ¿bien? Pero básicamente sepan la serie Bowen en sus minerales y temperatura. Con eso tienen el 50% del contenido listo, ¿bien? Y después lo que les decía, el tema de la saturación, ¿bien?
que una roca decimos que está sobresaturada, saturada o subsaturada en sílice. Bien. Entonces, ¿cómo se ve eso? Con la cantidad de cuarzo. Bien. Yo agarro una roca y si veo mucho cuarzo, bien, digo que está sobresaturada. Si no veo nada de cuarzo, bien, puedo decir que está saturada o subsaturada. Bien. Básicamente es eso. Después, en la guía tienen el porcentaje, bien, es importante que también lo sepan, pero de forma práctica lo identificamos así. Bueno, entonces, por último, este es un cuadro que se llena, bien, obviamente no lo vamos a hacer ahora porque no tenemos las muestras, bien, pero donde ustedes tienen toda la información que tienen que volcar en la descripción de una roca, bien. En algunas cosas similares, fíjense que el color, pátina, textura con todos estos que vimos, bien, si es holocristalino, si es todo cristales o es cristales y pasta, el tamaño, bien, si se ven o no se ven, y la relación, bien, si son todos los cristales de tamaño igual o no, la estructura, si tuviera, recuerden que no todas las rocas tienen todo, bien, la mineralogía, bien, si es leucocrática, minerales claros, si es mineralocrática, minerales oscuros, o si puedo identificar otro cristal, la saturación, bien, si es sobresaturada o subsaturada o saturada, la yacencia, bien, que dijimos si es, ya sabemos que son rocas ígneas, bueno, hay que decir si es una roca ígnea volcánica, una roca ígnea plutónica o una hipabisal, y el nombre, bien, que eso un poco va a quedar, me parece, corrido, porque es asociándolo, bien, recuerden que esto es puramente práctico, bien, esto simplemente queda a modo de introducción para que al menos cuando volvamos ya esto tiene que estar, digamos, al menos incorporado, bien, que si yo les digo, bueno, a ver chicos, esto es una estructura hipocristalina, ustedes sepan bien de qué estamos hablando, bien, y por qué se genera. Ese es el cuadrito, bien, que se completa regularmente. Y por último, que un poco lo que vamos a ver la clase que viene, bien, es esto, bien. Fíjense que ahí tienen todos los grupos de roca. Nosotros no tenemos todas esas rocas, tenemos las más comunes, bien, el granito, el gabbro, bien, basalto, andesita, riolita. Y tenemos, tenemos una periodita que, bueno, es todo olivino, que cuando lo ven, vemos mineralogía, lo vemos como olivino también. Bien, y básicamente son esto. Fíjense que visualmente yo lo puedo reconocer por el tono, bien, si son rocas oscuras, si son rocas claras, si son rocas intermedias, bien. Si veo todo cristales, fíjense que las plutónicas le dice grano grueso, bien. Yo puedo identificar más o menos cristales. En cambio acá veo cristales y una pasta gris o una pasta más oscura, bien. Ese es básicamente el reconocimiento que se va haciendo y se va agregando toda esa información de saturación, bien, el estado cristalino, si tiene o no estructura, etcétera. Bien, pero visualmente es importante que sepan que el tono siempre me va a dar, digamos, el indicio de qué roca se está tratando. Bien, hasta acá por hoy. Bien, es que es bastante. Les recuerdo que esto, bueno, está en la guía. Bien, todo esto que vimos está explicado en la guía. Si tienen alguna duda, obviamente nos preguntan, pero tienen ahí todo explicado con otros cuadros, por ahí es más fácil verlo después y con otros ejemplos. ¿Está? Así que, a ver, por hoy estamos. No sé si tienen alguna consulta, chicas. Sí, yo no pude escuchar muy bien cuando una estructura era amigdaloide, o sea, qué era lo que le pasaba. Bien, eh, a ver, para que volvemos acá, hacemos esto rapidito. Pero amigdaloide, bien, viste, son como las amígdalas de la que uno tiene en la garganta, que a veces se las sacan. Son como agujeritos que están rellenos, Sí, sí. básicamente. A ver, solo que a nosotros se nos rellenan de bacterias y porquería, y por eso siempre uno se enferma. En este caso, a ver si, ahí lo deja. Bien, fíjate que la estructura amigdaloide está rellena como de minerales blancos.
Bien, en ese caso. Entonces, de la vesicular, que son los agujeritos, se rellenan de minerales, básicamente. Es eso. Ahí se entendió un poco mejor. Ah, ok. Esa es la... Sí, sí, ahora sí. Buenísimo. Gracias. Esa es la diferencia, ¿bien? De la vesicular están los agujeritos simplemente solos que marcan el escape de los gases y en la amigdaloide esos agujeritos están rellenos. ¿Alguna otra duda? Recuerden, bueno, les comento y recuerden que esto va a estar el jueves recién, bien, para ver si con los chicos del miércoles hay algún aporte que acá no se me haya pasado o que surja, lo adosamos y entonces queda todo bien completo. Bien. Así que, bueno, no sé si no hay consultas. Bruno, bien, ¿se entendió? Menos mal que me avisaste porque si no, yo seguía, ¿no? A ver, está. Bueno, buenísimo entonces, chicas. Nos vemos la semana que viene. Sí, todo bien, dicen por el chat, así que estaríamos. Buenísimo. La semana que viene vamos a seguir con Rocasignias. Bien, van a ser, recuerden, más o menos 2 clases por tema. Y bueno, tienen las consultas también, obviamente, habilitadas. Así que bueno, si no hay consultas, quedan liberadas. Nos vemos la semana que viene. Chao, gracias. Hasta luego, chicos. Chao.